Cordial saludo, mi nombre es Ana Carolina Cifuentes, pertenezco al grupo 256 del curso de Antropología. La comunidad que seleccioné para realizar la explicación es la comunidad palenquera. El pueblo palenquero fue fundado por esclavos africanos en 1713. Fue el primer pueblo libre de América. Está ubicado en el municipio de Maatés, en el departamento de Bolívar, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Cartagena. Bencos Biojo es conocido como el precursor de la libertad del pueblo africano, ya que fue él quien se escapó para dar libertad a su pueblo, llegando muy cerca a Cartagena y luchando por su libertad hasta lograrlo. Expresiones, símbolos, saberes, tradiciones y manifestaciones de la cultura palenque. Su lengua. Tienen su propia lengua común, que es el idioma palenquero. Esa es la única lengua criolla de Latinoamérica. Su español es un español melódico. Han logrado conservar su lengua palenquera alrededor de 4 siglos. Este idioma es una mezcla entre el portugués, el castellano y el africano. Dentro de la gastronomía se destaca el pescado en cabrito, el arroz con salsa de coco, la gallina con salsa de coco y algunos manjares como la alegría. Entre las celebraciones y fiestas encontramos uno muy importante que es el Lumbalú, donde es una tradición o un rito donde se honra la memoria de los fallecidos. Esta celebración dura alrededor de 9 noches y 9 días. En ella se hacen bailes y danzas que el fallecido quería que se hicieran en vida. También se hacen juegos donde se reúne la mayoría del pueblo. Esta es una tradición que se ha venido conservando de generación en generación. También encontramos el Festival del Tambor, donde se reúnen de diferentes partes de Colombia y se expresan la cultura del pueblo palenquero. Su música, entre su música encontramos el bullerengue sentado, el son palenquero, la chalupa, el chaluzonga y el lumbalú. Todos estos ritmos se caracterizan porque están interpretados por instrumentos en su mayoría por el tambor. También destacamos dentro de sus tradiciones la medicina tradicional. También es una costumbre que se pasa de generación en generación. La medicina tradicional se trata de mezclar medicamentos naturales o hierbas naturales con oraciones. No todo el mundo lo puede hacer, solo las personas especializadas que han sido enseñadas por sus antepasados. Problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva. El pueblo palenquero, dentro de sus problemáticas, encontramos la vergüenza étnica, la pobreza y el conflicto armado. La vergüenza étnica, ¿en qué sentido? Cuando un ciudadano palenquero llega a otro territorio de Colombia, es discriminado por su lengua, ya que en ciertas ocasiones su español es hablado de diferente manera, igual que su color de piel. La pobreza, aunque el pueblo palenquero es un pueblo alejado de Cartagena, encontramos bastante pobreza. El gobierno no destina muchos recursos para este pueblo. También han sido afectados por el conflicto armado. Es un territorio donde hay varios grupos que generan conflicto armado. En cuanto a la resistencia y recuperación de la memoria colectiva, encontramos que el pueblo palenquero en los años 90 decidieron empezar a enseñar a los niños su idioma palenquero para no perder la tradición. Dentro de estos también encontramos que las mujeres enseñan a sus hijas a preparar manjares para que se sigan conociendo. También las mujeres enseñan a las niñas a realizar trenzas. El trenzado en las mujeres se realizaba antes con el fin de que los esclavos conocieran. Se dibujaban en las cabezas de las africanas los mapas para que los esclavos conocieran las trayectorias. Otro proceso de recuperación y memoria colectiva es la celebración del Lumbalú, que a pesar de que ha pasado por varias generaciones, aún se sigue conservando esta tradición. Para reconocer y conservar las tradiciones del pueblo palenquero se realiza el Festival de Tambores, que se da a conocer a las demás comunidades cómo es la cultura del palenquero. Hace unos años el pueblo palenquero estaba siendo desconocido y se estaba perdiendo su cultura. Por esto la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El proceso de enculturación según la lectura de Kotak. Kotak en el artículo nos manifiesta que la enculturación es el proceso social por el cual la cultura es aprendida y transmitida a través de generaciones. Los niños y niñas aprenden su cultura. Algunos ejemplos de enculturación del pueblo palenque es que a los niños se les enseña su lengua nativa, que es el palenque. Igualmente también en la celebración del Festival de Tambores, donde se pretende seguir enseñando la cultura de este pueblo. También encontramos la medicina tradicional, que sigue siendo enseñada de generación en generación. Y también debemos mencionar la celebración del Lumbalú. Acá, por ejemplo, encontramos una imagen donde se ve la celebración del Lumbalú. Encontramos cómo todavía se sigue realizando el trenzado en las mujeres y encontramos una imagen del Festival de Tambores. Cultura en la antropología. En el artículo de Kotak se menciona que el antropólogo Edward Taylor manifiesta que la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. Es decir, la cultura y la antropología van de la mano, se relacionan en todo sentido. ¿Por qué? Porque la antropología se encarga de estudiar cómo es el comportamiento del hombre, cómo es su cultura, cómo se relaciona con los demás. Por ello, estas dos ciencias van de la mano. Claude Lévi-Strauss planeó una autocrítica profunda a la antropología. Él apiñó conocimientos en diversidad cultural y multiculturalidad. Él nos explica cómo el hombre se relaciona con su entorno y nos dice cómo todo lo que nos rodea, todo lo que el hombre aprende y aprende es cultura. La antropología la puedo definir como el estudio de la dimensión cultural del hombre. Es la relación que tiene el hombre con su cultura, con sus costumbres, con los elementos materiales, cómo el hombre ha estado a merced de la cultura, la reconstitución de la memoria, cómo no se han olvidado sus tradiciones, cómo el hombre sigue los pasos de sus antepasados. Estudia al ser humano en todas sus dimensiones, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión biológica. En un país como Colombia, la antropología tiene gran importancia, ya que nos constituimos como un país pluriétnico y multicultural, en el que encontramos varias etnias, diferentes culturas en las diferentes regiones del país. Por ello debemos tratar de conservar todas esas tradiciones sin olvidarlas. Debemos tratar de recordar a nuestros antepasados, no olvidar esas tradiciones, recordar de dónde venimos, cómo nos ayudaron ellos a ser mejores personas. Por eso es importante la antropología, porque nos ayuda a mirar cómo fue nuestra cultura, nos enseña cómo no debemos discriminar a los otros por su tono de piel, por su manera en cómo hablan, en cómo se relacionan. No debemos dejar que ellos olviden sus tradiciones, sino compartirlas con ellos y extenderlas alrededor de todo el mundo. Por ello es importante estudiar la antropología para conocer a los demás y conocernos a nosotros mismos. Gracias.